Donald Trump amenaza con el infierno en Gaza si Hamás no libera a rehenes israelíes el sábado a las 12. La tregua entre Israel y el movimiento islamista está cerca de desmoronarse. El grupo anunció el aplazamiento de la próxima liberación de rehenes, acusando a Israel de incumplimiento del acuerdo de cese al fuego. Según Hamás, el aplazamiento no es definitivo y está condicionado a que Israel cumpla sus obligaciones. Quien no cumple es el lado palestino, denuncia a Israel. Sus tropas están en un nivel alto de alerta. Bienvenidos. Hablamos con Beatriz Gutiérrez López, directora del Máster de Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea de Madrid. Beatriz es especialista en el conflicto palestino-israelí. Le agradecemos desde ya que participe en el programa. Y la primera pregunta, concretamente, ¿cuál es el incumplimiento del que Hamás acusa a Israel, Beatriz? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues fundamentalmente Hamás está acusando a Israel de no autorizar la entrada de ayuda humanitaria, o al menos la cantidad de ayuda humanitaria que se suponía que tenía que entrar a la franja y que estaba reconocido, que estaba pactada en el acuerdo de alto el fuego. Esto es un poco lanzarse la pelota los unos a los otros, porque Israel también reclama que Palestina o que Hamás no está cumpliendo en su totalidad los acuerdos, puesto que, por ejemplo, no está proporcionando la lista de los liberados con el tiempo suficiente, en fin, algunos detalles. Y por otra parte, Israel pues ha manifestado que sí que está cumpliendo con el número de camiones de ayuda humanitaria que habían pactado que tenían que entrar diariamente. Con lo cual, ¿hasta qué punto es uno de los actores o el otro el que está incumpliendo, o son los dos con matices? Pero fundamentalmente las declaraciones son esas. O sea que de momento no tenemos certeza si las acusaciones de Hamás en este aspecto son verdaderas o no. No hay manera de verificarlo. Efectivamente. Como de decíamos, momento no se puede verificar. Y además de que no se puede verificar, también han dicho que, bueno, que si las circunstancias cambian de aquí al sábado, pues que no hay ningún problema, que el sábado vuelven a liberar rehenes. Entonces, tampoco se puede medir de forma efectiva y de forma totalmente cierta si es simplemente, pues bueno, uno de los muchos faroles que se lanzan en relaciones internacionales, o si realmente hay un incumplimiento de hecho. Lo que sí que es cierto y lo que sí que se puede asegurar es que es otra vuelta de tuerca para tensionar el ya frágil acuerdo de alto el fuego. Eso sí que está por descontado. Y para sumar más tensión, Beatriz, y lo decíamos al comienzo, la reacción más enérgica probablemente vino de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump amenazó a Hamás, los rehenes o el infierno. Yo diría lo siguiente, y lo voy a permitir porque es la decisión de Israel. En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, que creo que es la hora apropiada, diría que lo cancelen. Se acabaron las apuestas y que se desate el infierno. Yo diría que deben ser devueltos el sábado a las 12. Y si no son devueltos, todos ellos, no a cuentagotas, no 2, luego 1, 3, 4, 2, sábado a las 12. Y si no es así, que se desate el infierno. Bueno, que sean liberados el sábado los rehenes o que se desate el infierno, dice Trump. Beatriz, ¿crees que Hamás está en posición política o de fuerza para responder cediendo o al contrario, para insistir en sus condiciones? A ver, ¿hasta qué punto Estados Unidos se puede inmiscuir en el conflicto ahora mismo? Es bastante discutible.
Es decir, yo creo que Donald Trump lo que ha hecho es volver a posicionarse del lado de Israel, volver a posicionarse del lado de la liberación de los rehenes, que es lo fundamental, pero hasta qué punto se desataría el infierno en Gaza por una intervención de Estados Unidos, creo que ahora mismo tampoco está sobre la mesa. Es cierto que con Donald Trump no se pueden hacer juicios apresurados, pero también es cierto que por muchas declaraciones mediáticas que Donald Trump haya hecho a lo largo de su primera legislatura y en el menos de un mes que lleva en esta segunda, las intervenciones reales que ha hecho han sido minúsculas y han sido extremadamente quirúrgicas. Pero sí que creo que es muy importante a nivel diplomático el hecho de que Estados Unidos esté tan posicionado en este momento tan delicado, diciendo, bueno, o se liberan los rehenes o a lo mejor simplemente el infierno, pues puede ser que en un momento determinado Estados Unidos no apoya la reconstrucción, Estados Unidos no apoye con ayuda humanitaria. Hemos visto lo que ha pasado con la agencia de ayuda humanitaria estadounidense USAID. Entonces, bueno, el cambio internacional que puede producir que Estados Unidos siga apoyando humanitariamente una determinada causa o que no la apoye, pues puede condicionar que a lo mejor la reconstrucción de Gaza pase de 2 años, 3 años a 10 o 12. Con lo cual, mi lectura no es tanto una lectura de intervención militar, pero sí una lectura de qué vais a hacer una vez que la guerra termine sin tener el apoyo estadounidense. Claro, mi primera interpretación de las declaraciones de Trump fueron más bien en el sentido de dar vía libre a una respuesta israelí sin límites. Puede ser que eso haya sido el sentido de las declaraciones y tiene esto en algún efecto concreto. Ya vimos que Israel no se dejó presionar ni siquiera por Estados Unidos para limitar su respuesta en Gaza. ¿Podría tener esto algún efecto de sí, darle más potencia a una posible respuesta en caso de reanudar la guerra? También, por supuesto. O sea, evidentemente, si el alto el fuego termina, si Hamás no continúa liberando rehenes, Israel automáticamente va a reiniciar las operaciones militares. Pero porque es parte del alto el fuego. Es decir, en un alto el fuego, en el momento en el que uno de los dos actores deja de cumplir lo pactado, automáticamente se reinician las hostilidades, porque no es ningún tipo de tratado de paz, es simplemente un alto el fuego con unos fines muy, muy determinados. Si este alto el fuego el sábado se incumple y no se liberan rehenes, automáticamente se van a reiniciar las hostilidades. Estados Unidos aquí se va a mantener al margen. Posiblemente ese también sea un poco el infierno al que se refiere Donald Trump. Pero ahora también tenemos que tener en cuenta que después de 15 meses, 16 meses de conflicto armado, ambos actores están debilitados, tanto Hamás como el propio Israel. Israel, evidentemente, en este mes de alto el fuego se ha recuperado, se ha reestructurado, etcétera. También ha sido un balón de oxígeno, pero es cierto que 16 meses de conflicto armado tan duro como el que está siendo pesan para todos. Y entre tanto, un grupo de negociadores de Israel viajó a Doha. No sé si las últimas informaciones son que permanecen ahí, pero aparentemente no con poderes de negociar la famosa fase 2 del acuerdo. ¿Para qué están ahí en Doha los negociadores israelíes? Fundamentalmente, para llegar a la fase 2, esto a mí me está recordando un poco a lo que sucedió con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo tenían una primera fase y una segunda fase y nunca se llegó a la segunda fase. Técnicamente, el equipo de negociadores ha ido a Doha para fijar algunos aspectos técnicos de la transición de la fase 1, cómo terminar la fase 1 y cómo transitar a la fase 2. Porque hay aspectos logísticos en cuanto a la liberación, en cuanto al traspaso, en cuanto a la liberación de prisioneros, qué es lo que se va a hacer con esos prisioneros, dónde van a ir esos prisioneros y qué países van a admitirlos, etc. Pero efectivamente todo apunta a que no han ido con capacidad negociadora como para avanzar hacia la segunda fase.
Pero es que también es cierto que hasta que no se concluya la primera fase y ahora mismo no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar con esa primera fase, no se va a iniciar la segunda. Con lo cual, pues tiene bastante lógica que solamente se estén negociando aspectos técnicos porque no se sabe siquiera si se va a llegar a una segunda fase o no por parte de ninguno de los dos actores, como estamos viendo. Hoy Hamás ha dicho que el sábado no va a haber liberación porque no se están cumpliendo los acuerdos y Israel ya está pensando, pues es que si no hay liberación, el alto el fuego desaparece. Y seguimos con esa fase 2, aunque ni siquiera estamos llegando a un término feliz de la fase 1, pero con respecto a esta segunda fase, ya parecía difícil antes de este anuncio de Donald Trump sobre esta riviera de Medio Oriente y de que se va a hacer cargo del territorio para construir complejos turísticos o no sé de qué índole. Mi impresión es que con este tipo de anuncios, además de negar el derecho a que regresen los palestinos, etc., con este tipo de anuncios se vacía el espacio negociador. ¿Qué sucede ahora? ¿Hay algo para negociar con respecto a la fase 2 en Doha? Sigue habiendo para negociar, es decir, el tema de los rehenes todavía está sobre la mesa, el tema de la reconstrucción sigue sobre la mesa, el tema de a qué prisioneros va a seguir liberando Israel y dónde van a ir estos prisioneros también sigue sobre la mesa. Hay prisioneros con delitos de sangre y que han participado en atentados gravísimos. Entonces hay que ver dónde va esta gente. Porque, por ejemplo, Jordania es bastante reacia a admitir a según qué personas. Egipto es bastante reacio a admitir a según qué personas. Con lo cual la fase 2 no va a ser una fase tan sencilla de implementar porque hay aspectos que todavía son muy espinosos. Y aún así quedan por liberar 17 rehenes en la fase 1 que no se sabe muy bien lo que pasa con algunos de ellos, si están vivos, si están muertos, si han estado sometidos a torturas, etcétera. Y este es un detalle importante porque dependiendo de cómo estén, en qué situación se encuentren estos 17 rehenes, se les va a poder liberar con mayor facilidad o menor facilidad. Entonces es un tema que todavía es espinoso. Con lo cual, pues bueno, las declaraciones de Donald Trump acerca de la Riviera de Gaza, de momento yo creo que se quedan un poco en lo retórico porque los países árabes todavía tienen otra serie de preocupaciones más acuciantes que la fase de la reconstrucción. Falta mucho para llegar a la fase de la reconstrucción, sea con Riviera de Gaza o sin Riviera de Gaza. Bien, y sobre el futuro, luego vamos a ir a ese tema también. Me quedo en la pregunta anterior porque me interesa saber desde el punto de vista de Hamás cómo puede ser una posición negociadora si en el futuro la contraparte cuenta con que en Gaza no van a quedar palestinos. A eso me refería con las dificultades. ¿Desde qué punto de vista puede negociarse sabiendo que la otra parte considera que en el futuro van a desplazar a la población palestina de Gaza? ¿O todos lo toman simplemente como una retórica de Trump? Es que el tema de que no haya palestinos en Gaza es muy complicado de ejecutar. Primero porque sería un crimen de lesa humanidad. O sea, es decir, la población de Gaza, la gran mayoría entiendo que no se van a ir voluntariamente, salvo que les ofrezcan algo. Ofrecer algo a 2 millones de habitantes, por muy Estados Unidos que seas, es bastante complicado. Voluntariamente no se van a ir porque no tienen por qué irse porque es ya independientemente de que sea su territorio histórico, de que no sea su territorio histórico, es donde viven. Simplemente a nivel social, a nivel moral, es donde viven. Con lo cual, que una persona abandone voluntariamente, sin ningún tipo de contraprestación, no digamos ya de forma forzada, sus viviendas, es complicado. Si es de forma forzada, además es un crimen de lesa humanidad. Tú no puedes deportar forzosamente a una población entera. Con lo cual, ¿cómo se podría ejercer ese desplazamiento? Pues tendría que ser, como digo, de forma voluntaria. Netanyahu ya matizó las declaraciones de Donald Trump
y dijo que en caso de que los palestinos se fueran, que bien podían quedarse, bien podían irse y luego volver a la Franja de Gaza, es decir, no estamos hablando de un retorno de los refugiados del año 48, sino en el caso concreto de una construcción hipotética de una riviera en Gaza. Netanyahu ya matizaba que podían quedarse, podían irse y luego volver, o podían irse y quedarse en otro sitio, reubicarse. Pero ya es un escenario que no tiene nada que ver con los palestinos se van a ir de Gaza más o menos forzosamente porque vamos a construir un complejo hotelero o lo que sea. Con lo cual, por detrás de las declaraciones de Donald Trump, que efectivamente son incendiarias, pero luego hay una serie de matizaciones que lo que nos indican es que, bueno, se queda en el plano retórico. No quiero decir tampoco que Estados Unidos no vaya a actuar en esa línea en la reconstrucción de Gaza, que no vaya a intervenir, que no vaya a... Pero sí que es cierto que el tema de cómo gestionar a la población, una deportación sería extremadamente complicada de llevar a cabo. Muy complicada. Claro, Entonces, Trump, pues volvemos al punto de partida respecto a tu pregunta. Mientras haya palestinos y gazatíes en la Franja de Gaza, aunque sea un poder muy debilitado, pero jamás va a obtener una mínima capacidad dentro de ese territorio. Cada vez claro, menos. Ahora mismo jamás, por muchas demostraciones de fuerza que esté llevando a cabo cada vez que se liberan rehenes, jamás está extremadamente debilitada. Muy debilitada. Pueden seguir teniendo armas, pero claro, vemos lo que nos enseñan en las cámaras. No vemos el resto de Ciudad de Gaza, no vemos el resto de la franja. Vemos solamente lo que nos enseñan las cámaras, que es una manifestación de gente armada y con las kefillas y con las bandanas, pero no vemos el resto de la inmensa destrucción de la franja y de lo debilitado que ha quedado Hamás de 16 meses de conflicto armado. claro, y Trump, Beatriz, tiene la característica de hacer las declaraciones más inverosímiles, pero que de todas maneras se transforman en un hecho político y quedan en la discusión, quedan en los medios, hablamos de esto durante días o semanas, y por otro lado, lo que decías, la cuestión del derecho internacional y de desplazamiento forzado, es algo en lo que coinciden prácticamente todos, menos Trump e Israel. Sin embargo, también mi pregunta que surge, y quería hacértela, es que antes de que asuma Trump y cuando se supo de la presión que hizo para que se logre este cese al fuego, muchos justificaban, explicaban que estaba interesado en completar lo que llamaban su legado, los acuerdos de Abraham, la normalización de la situación en la región, pero ahora presenta esta propuesta que es a primera vista, como decíamos, inviable. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Por qué surge esta propuesta incendiaria? ¿Solo como medio de presión? Creo que también tiene bastante de obligar a los estados árabes a posicionarse y de decir yo voy a admitir hasta aquí, yo voy a admitir hasta aquí, yo voy a admitir hasta aquí. Por ejemplo, Egipto y Jordania han dicho que fabuloso, que ellos participan en la reconstrucción de Gaza, todo lo que haga falta, pero que ellos no van a admitir población. Arabia Saudí ha dicho que ellos de momento no quieren normalizar sus relaciones con Israel hasta que no haya un Estado palestino, pero el hecho es que desde los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí, de hecho, sí que ha incrementado muchísimo sus relaciones comerciales con Israel, con lo cual no es una normalización de derecho, pero sí es una normalización de hecho. Entonces, un poco con estas declaraciones de Donald Trump, sí que ha servido para dinamizar el posicionamiento de los estados árabes acerca de la situación de Israel, acerca de la situación de Gaza y acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Con quién se puede contar, con quién no se puede contar y para qué se puede contar con ellos? O sea que coincidís con lo que decían algunos artículos periodísticos que salieron luego de estas declaraciones de Trump, que su intención era tirar la pelota del lado de los árabes para decirle, si no les gusta mi propuesta, vengan con otra mejor. ¿Te parece que esa fue la intención del presidente estadounidense? Absolutamente.
él ha lanzado una propuesta inasumible, pero con esa propuesta inasumible lo que ha permitido es que los distintos estados a lo mejor no hagan una propuesta como tal, pero sí digan, bueno, yo estoy dispuesto a esto y podéis contar conmigo para esto. Cosa que hasta ahora no se había producido, porque si nos fijamos en cómo ha evolucionado el conflicto, los países árabes han colaborado con la mediación, han colaborado con la negociación, han facilitado, pero tampoco han tenido ningún tipo de intervención decisiva que pudiese cambiar el rumbo de sus relaciones diplomáticas con Israel, por ejemplo. Es decir, aquí llevamos 16 meses de conflicto armado, pero ningún país árabe ha dicho, bueno, yo voy a romper relaciones con Israel porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, sino que han mantenido una postura mucho más low profile, a lo mejor que en otros conflictos armados. Y concretamente, Beatriz, porque algo que sí es cierto es que la franja de Gaza está demolida, está inhabitable en la mayor parte del territorio y alguna solución provisional para los palestinos en ese territorio debería haber. ¿Se pensó en eso en los 15 meses de guerra, ya sea en la región o desde afuera? ¿Existe algún tipo de plan contingente sobre qué hacer mientras se empieza a hacer, supongamos siempre que este cese al fuego se mantiene, qué hacer mientras ese territorio comience a ser habitable? Pues ahora mismo estamos en la fase de recuperación inmediata, es decir, de proporcionar bienes básicos, habitabilidad básica para la población, control de enfermedades, sanitización y desgraciadamente ahora se puede hacer muy poco más. Y todo esto pensando en que el alto el fuego se mantenga, porque evidentemente si se reactivan las hostilidades, pues habrá muchas zonas donde la ayuda humanitaria no pueda llegar. Hay Y la hospitales que todavía están funcionales, los menos, pero todavía hay hospitales que están funcionales, pero pues efectivamente hay vías de comunicación dañadas, hay muchísimos edificios dañados. Uno de los problemas de la Franja de Gaza es que tiene una densidad demográfica altísima. Entonces, si a lo mejor se ha destruido un edificio de 12 plantas, un solo edificio está afectando a muchísimas familias. Con lo cual, pues ahora mismo las soluciones de habitabilidad inmediata y de sanitización es un poco lo básico para a partir de ahí ir recuperando las zonas de habitabilidad e ir recuperando, ir reconstruyendo hacia respuestas, digamos, más estables. Y la última pregunta, Beatriz. Sabemos que en este momento políticamente en Israel la solución de dos estados no goza de demasiadas simpatías o de demasiados seguidores. Mi pregunta es sobre el lado árabe, los países de la región. ¿Hay una visión de esos países compatible con una paz duradera? ¿Hay esfuerzos en ese sentido? ¿Pensás que desde ahí puede venir por lo menos el puente hacia un camino a un congelamiento, por lo menos del conflicto, o una paz duradera que permita superarlo? Pues esa es un poco la pregunta del $1.000.000. Los países árabes ahora mismo están llevando a cabo una política de apaciguamiento, pero porque ahora, como te decía, tienen muchísimos más intereses, gracias a los acuerdos de Abraham, tienen muchísimos más intereses económicos con Israel de los que tenían, por ejemplo, en 1980, donde prácticamente las relaciones eran nulas. Ahora hay acuerdos económicos, hay acuerdos agrícolas, hay acuerdos educativos, cosa que hasta hace unos cuantos años era prácticamente impensable. En ese sentido, yo creo que los puentes que se pueden tender para mitigar el conflicto, para congelar el conflicto, para que el conflicto no vuelva a sufrir nuevas escaladas, van a ser puentes cada vez más sólidos. Pero el problema sigue siendo qué es lo que pasa primero con la Autoridad Nacional Palestina, parte de Ramallah o parte de Cisjordania y parte de la Franja de Gaza. ¿Qué va a pasar con esas dos divisiones o con esas dos partes de la Autoridad Nacional Palestina? Y sobre todo la gran pregunta es quién va a gobernar la Franja de Gaza una vez que el conflicto se dé por concluido. Israel no va a aceptar que sea Hamás
por muy debilitado que esté, va a seguir tratando de continuar en el poder. Y pues bueno, tendremos que ver si existe o si los mismos países árabes promueven un nuevo liderazgo, sea de Al-Fatah, sea de un gobierno de transición, sea de un gobierno tecnócrata. Hay varias opciones, pero tendremos que ver qué es lo que promueven los países árabes, a qué le dan legitimidad los países árabes, qué es lo que acepta la Autoridad Nacional Palestina legal, no quiero decir ni siquiera legítima, porque tampoco sería legítima como tal, pero la Autoridad Nacional Palestina legal con el gobierno de Ramallah, que es Al-Fatah, básicamente, y qué es lo que acepta la propia población de la Franja de Gaza, que eso todavía tampoco sabemos. Insisto, nosotros ahora mismo en televisión estamos viendo las manifestaciones de fuerza de Hamas cada vez que liberan rehenes, pero no sabemos exactamente cuál es el sentir de la población de Gaza. Si la población de Gaza está harta de guerra y lo único que quieren es vivir en paz, y si en consecuencia Hamas sigue gozando del mismo apoyo con el que contaba, por ejemplo, en septiembre de 2023, antes del ataque del 7 de octubre. Son un poco las incógnitas que tenemos de cara a ver qué es lo que va a pasar a futuro y si realmente un congelamiento del conflicto va a poder ser posible o no. Beatriz Gutiérrez López desde Madrid, muchísimas gracias por participar una vez más en el programa y hasta la próxima.